Buenos días, alumnos del curso de cálculo diferencial. Entonces, espero que estemos trabajando juiciosos, estemos trabajando en nuestro taller. Les recuerdo que el taller es para entregar exactamente de hoy en 8 días, ¿listo? El próximo lunes, por favor, hay que hacer la entrega del taller por medio de fotos como adjunto a mensajes que me envíen desde Classrooms, ¿listo? Me envían el mensaje, profe, de taller uno, y ahí en la parte de entrega de trabajos lo adjuntan las fotos, ¿listo? Si es individual o si es por parejas, necesito que me lo indiquen en el mismo mensaje, ¿ok? Que es cómo lo están entregando. Entonces les recuerdo que el próximo lunes, por favor, la entrega del taller, el próximo martes, perdón, la entrega del taller, ¿listo? Y el próximo miércoles sería entonces nuestra primera evaluación. ¿Listo? Lo dejo aquí grabado como testimonio, como garantía de que les estoy avisando, como les prometí, con una semana de anticipación. Entonces, de hoy en 8, entrega del taller. ¿Listo? De hoy en 8, entrega del taller. Próximo martes, entrega del taller. Y próximo miércoles, examen, ¿listo? Yo esta tarde ya pongo las fechas y subo todo a Classrooms para que tengan claro esa información, ¿listo? Entonces yo ya subo todo, pero lo quiero dejar aquí en el video porque me toca programar la entrega en Classroom y todo. Entonces primero les avisaba como para que supieran, ¿listo? Yo esta tarde programo todo y subo todo a la plataforma para que esté claro allá, ¿ok? Entonces, recuerden, solo taller uno, ¿listo? Lo que estemos haciendo del taller 2, pues es más adelante. Lo mismo los apuntes es para la parte final, o sea, casi que al tiempo que taller 2, ¿listo? Entonces, apuntes todavía no. Por ahora, solo taller uno de hoy en 8, próximo martes, taller uno, y el próximo miércoles, o sea, de mañana en 8, examen uno, ¿listo? Para el examen, por favor, sí es necesario que todos estemos conectados. ¿Listo? Es decir, yo les he dado libertad si quieren conectarse o no a las clases, ¿sí? Si las quieren ver en vivo, como lo están haciendo en este momento, o si las quieren ver en diferido, puesto que quedan grabadas a través de Classrooms. En ese sentido, no hay ningún problema. Ustedes han tenido la libertad para asistir o no a las clases en vivo. No hay ningún problema, ¿listo? Mientras ustedes vean los videos y tomen los apuntes, no hay inconveniente, ¿ok? Sin embargo, para la actividad de examen, para lo que es examen, sí necesito que nos conectemos a la día y hora de la clase, ¿listo? O sea, el próximo miércoles, de mañana en 8, es necesario, indispensable, que estén conectados durante las 2 horas que dura el examen, ¿listo? La actividad la vamos a hacer en vivo, va a ser un examen, 2 horas, y ustedes van a presentar sus resultados, van a trabajar y los van a hacer lo que yo les ponga a hacer, lo van a hacer durante esas 2 horas y lo van a entregar en el lapso de esas 2 horas, siempre estando conectados a través de la plataforma. ¿Listo? Entonces necesito que indispensablemente se conecten en el periodo de 8 a 10, como si fuera clase común y corriente, el próximo miércoles. Por lo tanto, y lo dejo aquí grabado para todos, ¿sí? Usted puede asistir a las clases en vivo o verlas grabadas, no hay ningún problema, es libre de hacerlo, pero es obligatorio estar conectado al día y hora del examen. ¿Listo? Eso sí. Es decir, les voy a solicitar encarecidamente que se conecten 4 veces a lo largo del semestre. Eso es todo. O sea, les pido de manera obligatoria que se conecten 4 veces en todo el semestre. ¿Sí? De pronto algunos tienen problemas de conectividad y todo, y por eso lo he dejado así. Entonces, no es obligatorio conectarse a todas, pero sí a esas 4.
una cada mes. ¿Listo? Entonces tenemos que programarnos una cada mes. La primera sesión de tipo obligatorio es entonces de mañana en 8. ¿Ok? Para que por favor se programen con una semana de anticipación, que necesitaré de ustedes que estén aquí durante esas 2 horas. ¿Listo? Eso es todo lo que les pediré, que se conecten esos 4 días, esas 4 sesiones de los 4 exámenes. ¿Ok? Bueno, entonces ya la otra semana, ya cuando estemos a puertas de eso, les explicaré cómo lo iremos a hacer. Por ahora, lo que necesito es que estén conectados al día y hora del examen. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos en un principio para comenzar. Bueno, entonces, hecho esa parte de anuncios que dejo grabado para que por favor las personas que se hayan conectado más tarde o que hasta ahora estén viendo, los invito a que vean este video desde el puro comienzo, donde hablamos del examen y el taller. ¿Listo? De todas maneras, esas actividades van a quedar programadas esta semana ya en Classrooms de manera oficial, con fecha de entrega y todo, pero pues quiero que ustedes básicamente ya se vayan enterando con tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, entrando en materia, les recuerdo, de pronto si algunos todavía tienen la confusión, que el examen 1 está basado en el taller 1. ¿Listo? El examen 1 está basado en el taller 1. Por lo tanto, por lo tanto, si usted quiere prepararse para el primer examen, lo que tiene que hacer es hacer el taller 1. De ahí es donde voy a tomar la referencia para el examen del taller 1. ¿Listo? Estos temas que estamos viendo de funciones hace parte ya del taller 2 y hará parte del examen 2, no del examen 1. ¿Listo? Entonces, esto para que por favor estemos bien preparados. ¿Listo? Bueno. ¿Me preguntan algo? ¿Escucho? La metodología del examen se los diré la otra semana, no se estrese. Por ahora lo que necesitan es saber cuándo es y qué tienen que estar. Esa es la principal parte, ¿listo? Lo otro lo iremos explicando en su momento. Por ahora lo que necesito es que estén, ¿listo? Eso es claro. Ya exactamente mañana en 8 miraremos la metodología específicamente, irán sabiendo cómo se hará. Por ahora lo mantenemos en sorpresa, pero lo que sí necesito es que, claro, estén, ¿ok? Como en la universidad, cuando usted tiene que presentar un examen, pues usted tiene que estar ahí, ¿cierto? Y no estar ahí es no presentar el examen, ¿listo? Así que en este caso, pues yo tomaré asistencia de las personas que estén en ese día conectados en la sesión, porque ellos serán las personas que presentaron el examen, ¿listo? Entonces, sé que es posible que haya de pronto algún problema de conectividad o alguna situación de ese estilo. Por lo tanto, pues hay que ver cómo solucionamos eso durante esta semana. ¿Listo? Es decir, tenemos una semana para preparar esa situación y ajustar que podamos estar conectados en nuestra sesión durante este tiempo. ¿Listo? Entonces hago ese aviso para que nosotros estemos debidamente informados. Bueno, entonces, entrando en materia, porque ya tenemos que empezar a retomar nuestras actividades, recordamos que estamos hablando sobre funciones y estamos hablando específicamente sobre operaciones entre funciones. ¿Sí? Estamos hablando sobre operaciones entre funciones, entonces empezamos a hablar las operaciones básicas que involucran las funciones: la suma, la resta, la multiplicación de funciones, la multiplicación por un número, el cociente de las funciones, la composición de las funciones y por último la inversa de las funciones. En nuestra sesión anterior, entonces, estuvimos dialogando sobre la composición de funciones, que en esencia consiste en meter una función dentro de otra, ¿sí? En meter básicamente una función o tabular la fórmula de una función dentro de la fórmula de otra, ¿sí? Vimos algunos ejemplos en el que
Si teníamos una función f y una función g, metimos la función g dentro de la función f y luego metimos la función f dentro de la función g. Y nos dimos cuenta que f compuesto g y g compuesto f, es decir, meter una dentro de la otra o viceversa, son operaciones distintas, ¿sí? Y pues que nos dan resultados distintos. Casi siempre, casi siempre. Hicimos entonces el comentario de que habían algunas excepciones y habían algunos casos particulares en que esa situación podía ser igual. Es decir, podía dar lo mismo qué función iba afuera y qué función iba adentro. A la hora de meter una dentro de otra, el resultado era lo mismo. Claro, dijimos que eso es posible, pero muy raro. ¿Listo? Es raro, pero posible. También mencionamos el tema de la descomposición. Y el tema de la descomposición de funciones consiste en esencia en, dada una fórmula grande de una función, ¿sí? Me dan una fórmula grande, una fórmula más compleja o más elaborada de una función, pues que yo sea capaz de poder analizar qué funciones la componen. Es decir, como poder desbaratar la función y poder observar esa función de qué partes está compuesta. A ese proceso nosotros lo llamamos descomposición de funciones. Entonces, en esencia dijimos que si usted tiene una función, es posible descomponer esa función como la composición de dos o más funciones. Y también dijimos que hay muchas situaciones en las que esa descomposición no es única. Es decir, puede haber una sola función que se descomponga de dos maneras distintas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta función raíz de 2x más 1 se puede descomponer como las funciones raíz de x y 2x más 1 y metiendo esta dentro de esta se obtenga esta, o descomponerla de esta forma como tres funciones raíz de x, x más 1 y 2x y ver cómo esta se puede meter dentro de esta y a su vez el resultado meterse dentro de esta. Entonces, en ese caso se observa que no siempre es única la descomposición de funciones. A veces se puede descomponer de más de una manera. ¿Listo? En algunos ejercicios solo hay una forma de hacerlo. En otros hay más de una forma de hacerlo. ¿Listo? Así que esta respuesta es correcta y esta respuesta es correcta. ¿Sí? O sea, en ambos casos se puede decir que la descomposición es satisfactoria. Pero les mostré también un ejemplo como esta, por ejemplo, raíz de seno de x, donde claramente hay una función que está afuera, que es raíz de x, y una función que está dentro, que es seno de x, y no se observa a simple vista otra descomposición aparte de la descomposición trivial o evidente. ¿Listo? Dijimos entonces que casi siempre, el orden a la hora de componer las funciones marca la diferencia. Es decir, si una función está afuera y una está adentro, o viceversa, es decir, se cambian los papeles, la que está adentro pasa a estar afuera y la que está afuera pasa a estar adentro, casi siempre, casi siempre, los resultados son diferentes. ¿Sí? Y pues el mismo ejemplo que acabamos de hacer era un ejemplo de que si se compone en orden contrario, el resultado es completamente distinto. Ok, digamos que eso es como lo normal, ¿no? O sea, uno se imagina que si uno mete una función dentro de otra o lo hace en el sentido contrario, pues debe darle algo distinto. Y eso ocurre casi siempre, ¿sí? Casi siempre es en un 99.99% de las veces, por así decirlo. Pero existe una pequeña proporción, un pequeño margen de algunas situaciones en las que no importa ese orden. Es decir, en las que no importa qué función vaya afuera y qué función vaya adentro, el resultado es el mismo. Son casos atípicos, son casos pues, que no se dan con mucha frecuencia, pero existen. Y como existen, yo no puedo negar su existencia, ¿sí? Como no puedo negar su existencia, yo no puedo decir que eso no vaya a pasar.
Así que me toca necesariamente mencionarlos, porque si yo les dijera que eso nunca ocurre, estaríamos diciendo algo incorrecto, dado que existe la posibilidad de que esa situación ocurra. ¿Listo? Entonces, los casos más llamativos en los cuales el orden de la composición sí importa, los clasificamos en tres situaciones típicas. La primera situación es una situación que podríamos mencionar como supremamente obvia. Es aquella situación en la que yo meto una función dentro de ella misma, ¿sí? Es decir, la función de afuera y la función de adentro son exactamente la misma. Ese es un caso típico, raro, pero podría pasar. En ese caso, no importa el orden de quién vaya afuera y quién vaya adentro, porque total, como son la misma, pues ahí sí no hay ningún problema. ¿Sí? Esa sería una de las situaciones en las que el orden no importa. Otra de las situaciones en las que pudiéramos nosotros decir que el orden no importa es cuando se hacen composiciones con la que llamamos función identidad. La función identidad o I de X es simplemente la función que toma X y devuelve X. Eso es todo. La identidad no le hace absolutamente nada a una expresión. Por eso se llama identidad. O sea, el resultado es idéntico a lo que usted tenía en un comienzo. Claro, uno diría de pronto que esa función no tiene mucha gracia, pero pues en un principio eso es una función. Es decir, a cada número lo envía a él mismo. Por lo tanto, eso es una función, la que no hace nada, podríamos decirlo, pero eso es una función. Si usted tiene esa función identidad, también es posible hacer la composición con esa función en cualquiera de los dos órdenes. Y el resultado es exactamente lo mismo. Porque como ella no hace nada, pues no hace nada cuando está por dentro y no hace nada cuando está por fuera. Da exactamente lo mismo. En ese caso, la función identidad sería otro ejemplo en el que no importa quién vaya adelante, adentro y quién vaya afuera, no importa. El resultado a fin de cuentas es la misma función. Entonces, no hay problema. Esa sería otra situación atípica, pero viable a la hora de hablar del orden, a la hora de hacer composición de funciones. Bueno, esa es una segunda situación, y gracias a la función identidad, nosotros podemos hablar de la descomposición que involucra a la función identidad. ¿Sí? La descomposición de funciones que involucra a la función identidad se conoce como descomposición trivial. Y esa sería la respuesta que usted puede dar de manera más fácil a la hora en que le pregunten una descomposición de funciones sin mucho esfuerzo. ¿Sí? Es decir, si yo les doy una función, la que sea, y les puedo decir descompóngala, usted podría coger la misma función y decir que ella estaba compuesta de ella con la identidad. ¿Sí? Siempre usted puede decir eso. Y en ese caso, pues, técnicamente hablando, eso es una descomposición. Claro, es una descomposición muy simple porque es una descomposición en la que usted no hizo nada. Simplemente dijo que ella estaba compuesta con la identidad y como la identidad no hace nada, pues ahí quedó la descomposición. Cuando yo les solicite descomposición no trivial, ¿sí? Que yo les diga, haga la descomposición de esta función de manera no trivial, a lo que me refiero es que no cuenten la descomposición trivial. Es decir, no cuenten la descomposición con la función identidad. Que busquen descomposición por otro lado, pero no con la identidad. ¿Listo? Cuando les diga, haga la descomposición no trivial de una función, entonces la idea es que busquen otras funciones que la armen en lugar de simplemente la identidad. ¿Listo? La menciono, claro, menciono la descomposición trivial porque es una descomposición. Muy simple, porque no nos dice nada nuevo, pero es una descomposición y hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? Entonces yo, para curarme en salud, cuando les pregunte descomposiciones, les voy a decir, dígame una descomposición diferente de esta. Esta no, porque esta no requiere mucho esfuerzo. Otra, ¿sí? Invéntese otra, muéstreme otra y sobre esa otra trabajamos. Bueno, un tercer y último caso que hace referencia a el orden de las composiciones y de que el orden en ese sentido no interesa, es
el más importante sin lugar a dudas, porque el primero era de una función con ella misma, no tiene mucha gracia. El segundo era una función con la identidad, esa sí que tiene menos gracia. La tercera es la más importante a la hora de mencionar que el orden no interese, el orden de la composición no interese. Ojo, solo en esos tres casos, porque en el resto se da claramente que ese orden sí importa, cambia las cosas. Pero la tercera situación de cuando no cambian las cosas es la más importante. Y ocurre bajo esta situación. Vamos a recapitular esto porque justamente el día de hoy nos vamos a dedicar a este concepto. Entonces, nosotros, dada una función, definimos lo que se conocería como la función inversa de la función, ¿sí? La función inversa o la inversa de una función a una función que denotamos a la menos 1, f a la menos 1, ¿sí? Esa la llamamos la inversa. Por definición, vamos a imponerle una condición a esa función inversa. Le vamos a poner la condición de que esa función, cuando se compone con la función normal, es decir, cuando esa que llamamos inversa, la pongo por dentro, la compongo por dentro, o la función normal la compongo por dentro de la que llamamos inversa, es decir, en el orden contrario, en ambos casos, el resultado es la X o la función identidad, ¿sí? Es decir, no importa si la que llamamos inversa va adentro o va afuera. En ambos casos, el resultado es el mismo y nos da X. ¿Listo? Vamos a llamar inversa a una función que haga eso. ¿Listo? Una función que no importa si usted la compone por dentro o si usted la compone por fuera, en ambos casos el resultado es X. Pero, ¿qué significa que el resultado sea X? ¿Qué significa eso específicamente? Pues eso significa que si usted tiene el conjunto que llamamos dominio y el conjunto que llamamos rango, y usted toma un X del dominio y por medio de la función lo asigna a una imagen f de X en el rango, lo que hace la inversa es coger a esa imagen f de X y devolverla al mismo punto de partida, ¿sí? Básicamente, la inversa tendría como el papel de coger y desbaratar todo lo que hizo la función, ¿sí? Todo lo que hizo la función. Imagine que usted tiene un conjunto de fichas de Lego, un conjunto de fichas de rompecabezas, ¿sí? Usted tiene un conjunto de fichas y la función es armar el rompecabezas. Entonces, la función coge las fichas, las arma y entrega un resultado, que sería el rompecabezas completo, armado, ¿sí? Ahora, la función inversa, ¿qué es lo que haría en esa situación? Pues la función inversa lo que hace es coger el rompecabezas armado y desbaratarlo para que queden todas las piezas sueltas que era con lo que usted comenzó, ¿sí? Eso es un ejemplo para mostrar que lo que llamamos función inversa es una aplicación que lo que hace es devolver todos los efectos de lo que hizo la función y dejar todo como estaba antes. ¿Listo? Eso es lo que hace la función inversa. También dijimos que es un poco desafortunado que la notación de la función inversa sea con este exponente menos 1, porque esto muchas veces puede generar confusiones en los estudiantes. Es decir, es un poco extraño que yo le diga que el menos 1 de una cosa es diferente al menos 1 de otra, ¿sí? Es un poco extraño, pero ocurre en esta situación. Entonces, mientras usted esté metido en el contexto, pues no tiene ningún inconveniente. Aquí lo que le quiero decir es que cuando usted usa el exponente menos 1 en una función, significa una cosa. Y cuando usted usa el menos 1 en un número, significa otra. Es cierto que es el mismo menos 1, pero el contexto matemático es completamente diferente. Cuando nosotros hablamos de número, el exponente menos 1 lo que significa es el recíproco del número. Y el recíproco del número simplemente es hacer 1 sobre el número, 1 sobre 5. Si tuviéramos una expresión algebraica a la menos 1, como cuando hablábamos de las potencias, por ejemplo, x a la menos 1, entonces el recíproco de esa función, o sea, el recíproco de esa expresión, perdón, el recíproco de esa expresión sería 1 sobre x.
1 sobre x. ¿Listo? Visto como expresión algebraica. Visto como expresión algebraica. ¿Ok? Pero visto como función, no es lo mismo. Y aquí es donde les digo que es desafortunado, ¿sí ven? Que con números o expresiones algebraicas se comporte así, pero con funciones no se comporte así, ¿sí ven? Es decir, esto sí con números y expresiones algebraicas, y esto no con funciones, ¿sí ven? Entonces, hay que tener claro que el mismo -1 se comporta de manera distinta para números que para funciones. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental, sobre todo para que, por favor, no me vayan a confundir f a la -1, que es la inversa de la función, con 1 sobre f, que es el recíproco. El recíproco es el que multiplicado da 1. ¿Listo? El recíproco es el que multiplicado da 1. La inversa es la que compuesta da x. Entonces, son ideas completamente diferentes y es fundamental que no vayamos a caer en la confusión. Claro, uno podría decir, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? Yo le digo, no, mire, simplemente lea el contexto en el que usted esté. Las expresiones no caen del cielo, las expresiones tienen un contexto, ¿sí? Están metidas en algo. Y como ellas están metidas en algo, pues mientras yo esté empapado de ese algo, no hay ninguna confusión. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de una función, siempre estamos hablando de una función, esto y esto es diferente. Y si yo estoy hablando de un número o una expresión algebraica, entonces esto y esto es igual. ¿Listo? Mientras usted tenga ese norte bien claro, no se va a confundir. Entonces, la inversa de una función es una función que al componerla con otra por dentro o por fuera, me da como resultado la x, es decir, la identidad. ¿Listo? Y tiene precisamente el efecto de devolver al mismo punto lo que hizo la función, ¿sí? La función tomó este x y lo envía para acá, la inversa toma la misma salida y la devuelve a donde fue a comenzar. Entonces, en este caso, nosotros terminamos en nuestra clase anterior diciendo así, pues como un ejemplo, un poco superficial. Hoy profundizaremos más en eso. Pero en este caso lo que yo quiero decir es lo siguiente. Supongamos que f de x es x a la 2. La inversa sería raíz de x. ¿Por qué? Porque si yo hago f compuesto f a la -1, es decir, si yo meto esta dentro de esta, me da como resultado raíz de x todo al cuadrado. Y cuando digo que son la inversa, es porque entre ellas se cancelan los efectos de lo que hacen y me dan como resultado x. Y si lo hubiera hecho al revés, es decir, con la raíz por fuera y la x por dentro, de igual forma se hubieran cancelado. ¿Sí ven? Aquí se cancelaron y aquí se cancelaron y no importó quién iba afuera y quién iba adentro. Cuando usted coge una función y la mete dentro de su inversa, sin importar el orden en que lo haga, quién vaya adentro y quién vaya afuera, siempre se cancelan. Y como siempre se cancelan, el resultado es la x. ¿Listo? Ese sería el caso más importante en el que no importa quién vaya adentro y quién vaya afuera. ¿Ok? Entonces, dijimos que la inversa de f es aquella función que cuando se compone con f se cancela, ¿sí? Y esta es la clave, se cancela y da como resultado x. Entonces, suena muy interesante pensar que exista una función que cancele a otra función, ¿sí? Existe, pues esa es una idea interesante, ¿no? Que exista una función que cuando la cancele me deje la x que tenía inicialmente. Sin embargo, es inevitable hacer la siguiente pregunta. ¿Siempre existe f a la -1? ¿Siempre existe la inversa? ¿Siempre existe la inversa? Esa es una pregunta bastante importante, porque yo estoy hablando de qué es la inversa, ¿sí?
de qué significaría o para qué se usa la inversa. La inversa se usa para cancelar una función, ¿sí? Y eso sería muy útil, por ejemplo, si usted está en una ecuación y desea despejar la x. Si usted está en una ecuación y desea despejar la x, lo primero que tendría que hacer es tratar de cancelar las cosas para dejar la x suelta. Y cancelar las cosas, pues muchas veces implica llamar a la inversa para que cancele cosas, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sería, yo estoy hablando de que la inversa me sirve para cancelar, muy bonito, de que no importa quién vaya adentro y quién vaya afuera, que el resultado es lo mismo, muy bonito, pero de todas maneras la pregunta que me quedaría en el aire es, ¿siempre existe la inversa? O sea, cuando yo doy una función, la que sea, ¿usted siempre puede encontrar la inversa? Ok, la respuesta a esta pregunta es clara, contundente y directa. No, no siempre existe la inversa. Pero veamos bajo qué situación la inversa no existe. Entonces, mire, vamos a inventarnos aquí el conjunto dominio y aquí el rango. Listo. Vamos a suponer una función. ¿Listo? Entonces, aquí tengo a x1, aquí a x2, aquí a y1, por ejemplo. Supongamos que la función hace esto. Esto hace la función. Mi pregunta es, bueno, ¿eso es una función? La respuesta es sí. Sí, porque dos elementos de aquí pueden ser enviados a uno solo. Eso es una función. Acuérdese, por ejemplo, que yo establecí una función a la hora de medir unos niños, medir la altura de unos niños, ¿sí? Por ejemplo, la estatura, ¿sí? Entonces, esto lo que significa es que dos niños distintos tienen la misma estatura. Eso es completamente válido, ¿sí? Puede pasar. Eso es una función. Recuerden que lo que no puede ocurrir es que de un X salgan dos Ys, ¿sí? Eso sería incorrecto. Que una persona tuviera dos estaturas. Eso es lo que no se puede dar. ¿Listo? Pero bueno, esta es una función. Listo. Pregunto, ¿es una función inyectiva? No, no es inyectiva. ¿Sí? No es inyectiva porque acuérdense que para ser inyectiva o uno a uno, ¿sí? Para ser inyectiva o uno a uno, se necesita que siempre distintos X se vayan a distintos Y. Aquí está ocurriendo que distintos X se van al mismo Y. Entonces, eso, pues no estaría correcto. Bueno, desde el punto de vista de ser inyectivo, desde el punto de vista de ser función es válido, pero no sería inyectivo. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, digamos que no hay problema. Esta es una función no inyectiva. ¿Listo? Entonces yo digo, esto es una función no inyectiva. O no es uno a uno. ¿Listo? Recuerden que inyectiva y uno a uno para nosotros es exactamente lo mismo. ¿Ok? Inyectiva y uno a uno son lo mismo. Bueno, entonces listo. Esa función no es inyectiva, o sea, no es uno a uno. Bueno, no hay problema. ¿Y eso qué tiene que ver con la inversa? Pues la cuestión es muy sencilla. No habría mayor problema en irme de aquí para acá. Es decir, que los dos tipos distintos peguen en la misma Y. No habría problema. El problema realmente ocurre cuando yo le digo ahora devuélvase, que es lo que hace la inversa. La inversa lo que hace es devolverse. Entonces, si yo tomara la hipotética inversa, esa debería coger el Y1 y enviarlo a X1 y al mismo tiempo enviarlo a X2. Esto es lo que haría la hipotética inversa, ¿sí? Devolver el efecto de lo que hizo la función. Sin embargo, ahora sí que tenemos un problema, porque en este momento observamos que ahora de este tipo están saliendo dos. ¿Sí? De este tipo están saliendo dos. Y eso no puede ocurrir en una función. ¿Sí? Entonces,
La función no era inyectiva, no había problema, estos dos pegaban aquí, listo. Pero cuando me dijeron ahora devuélvase, devolverse implica que de esta salida hay dos llegadas y eso es lo que no puede tener una función, ¿sí? Entonces, no sería función. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿siempre existe la inversa? O sea, ¿siempre existe f a la menos 1? La respuesta es no. Si f no es inyectiva, si f no es inyectiva, f a la menos 1 no es función. ¿Sí? Si la función no es inyectiva, la inversa no es función. ¿Sí? Y eso es fundamental. Si la función no es inyectiva, la inversa no es función y por lo tanto no me sirve. A mí solo me sirven las que sean función. Así que la única forma de evitar que esta situación mala ocurra, porque es que esto es malo, de aquí para allá no, pero cuando se devuelve sí. Entonces la única forma de que esto no ocurra es garantizar que la función sea inyectiva. ¿Sí? Este es el dominio. Este es el rango. Aquí toma un x1, aquí toma un x2, aquí toma un y1 y aquí toma un y2. Entonces, la idea sería que este x1 se vaya con este y1 y que este x2 se vaya con este y2. Esto es lo que hace la función f. Eso es lo que hace la función f. En este caso, tenemos que f es función 1 a 1 o inyectiva. F es inyectiva. Distintos X se van a distintos Y. Perfecto. Inyectiva o 1 a 1. Recuerde que son sinónimos. Ahora, ya que la función es inyectiva y que cada X se va con un Y distinto, si yo pensara en devolverme, no tengo ningún problema, porque simplemente le digo a este Y1 que se devuelva al X1 donde salió y que este Y2 se devuelva al X2 donde salió. Y en este caso, la inversa, o sea, f a la menos 1, está muy bien definida, porque no está teniendo problemas como el anterior para que no fuera función. En este caso, se comporta como una función y todo nos funciona muy bien. Entonces, llamo la atención para decir que es necesario que una función sea inyectiva para que tenga una inversa. Ahora, hay otra situación que también había que aclarar para evitarnos algunos inconvenientes. ¿Listo? Entonces, cuando f es inyectiva, ¿sí? Si f es inyectiva, f a la menos 1 existe. Existe la inversa. ¿Listo? Ahora, también es necesario, lo que pasa es que este problema muchas veces, como se ajusta casi solo, como este problema se ajusta casi solo, pues por lo general a veces se ignora, pero también sería interesante mencionarlo. ¿Listo? Entonces, para que la inversa exista, se necesita que sea inyectiva. Pero hay una situación, además, que es necesario mencionar, ¿sí? Mencionarla al menos una vez. F también debe ser sobreyectiva. ¿Listo? F también debe ser una función sobreyectiva. Recuerden que la función es sobreyectiva cuando no me sobra nada en Y.
Y eso es importante, que la función sea sobreyectiva, porque puede pasar esta situación. Supongamos que aquí tengo el dominio y aquí tengo el rango. Acá tengo a x1, a x2 y aquí, por ejemplo, a y1, a y2 y a y3. Listo. Entonces, supongamos que la función es inyectiva. Entonces, distintos x se van a distintos y. Entonces, este x1 se va con y1, usted tabula x1 y pum, le dio y1. Usted tabula x2 y pum, le dio y2. Listo. Ella es una función inyectiva, porque distintos se van a distintos. Pero si usted quisiera construir la inversa, pues empieza a surgir algunos inconvenientes. Por ejemplo, usted podría decir que este y1 se vaya con x1. Listo. Que este y2 se vaya con x2. Ok. La pregunta surge es, ¿y qué hago con este y3? Este y3 me había sobrado, ¿sí? Este y3 sobró. Y como él me sobró, a la hora de devolverme, me surge la duda de qué hacer con el que me está sobrando. Es decir, este tipo, ¿para dónde lo mando? No lo puedo mandar al x1, porque si lo mandara aquí, al devolverme es como si este x1 saliera para y1 y y3, y me tiro el concepto de que sea función. Lo mismo, tampoco lo puedo mandar a x2, porque entonces a la hora de devolverme, x2 estaría yendo para y2 y y3, y me tiro el concepto de que sea función. Así que eso sería un problema, sería un fastidio tener tipos que me estén sobrando aquí, porque si ellos me están sobrando, a la hora de devolverme, quedo encartado con ellos. Y yo digo, bueno, ¿y qué hago con este tipo? Porque no sé qué hacer, me está estorbando, ¿sí? Entonces, la solución para este problema es bastante sencillo, ¿sí? Es bastante sencillo. La función debe ser sobreyectiva. Es decir, el rango de f debe ser igual a la imagen de f. Recuerde que el rango es todos los que están allá en la llegada. Y la imagen es solo aquellos que salieron de alguien de aquí. En este caso, por ejemplo, estos dos son la imagen y estos tres son el rango. El rango es más grande que la imagen. Claro, porque el rango tiene que contener a todos los que hayan salido y de pronto alguno que otro colado por ahí que esté metido, ¿sí? Entonces el rango es más grande. Por lo general, el rango de la función, ¿sí? El rango de la función contiene o es más grande, ¿sí? Este contenido está al revés, pero el rango de la función es más grande que la imagen de la función, ¿sí? Se supone que la imagen es todos los que salieron. Entonces, todos los que salieron deben estar metidos allá. Pensemos que en este contexto en el que nosotros nos movemos, el rango de f es el eje Y. Todos los que estén en el eje Y a la hora de hablar de la gráfica de una función. Por lo tanto, la imagen sería solo aquellos tipos del eje Y que sean ocupados por la gráfica. ¿Sí? Solo los que sean ocupados, nada más. Entonces, claro, el eje Y puede ser mucho más grande de lo que ocupa toda la gráfica. ¿Sí? Puede ser mucho más grande de lo que ocupa toda la gráfica. Por ejemplo, yo puedo hacer una gráfica aquí, ¿sí? Y decirles, vea, mi función es esta, ¡pum! ¿Sí? Y entonces yo le diga a usted, bueno, grafíqueme, y usted me diga, listo, voy a graficar esto. Ay, pero espere, voy a hacer más eje Y, 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 más eje Y. ¿Sí? Y luego me dijo, présteme una hoja para seguir haciendo aquí más eje Y. Y en ese caso yo le pregunto, ¿y usted qué está haciendo? Y usted me dice, no, es que estoy graficando esta función. Y yo le podría decir, pero si usted está graficando esta función, ¿para qué sigue gastando en ese Y? Si ya esto acá no sale nada de la función,
y ahora me pide una hoja para seguir haciendo el eje Y de aquí para abajo. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Si eso no se está ocupando, ¿sí? Entonces, ahí es donde quiero que observen que el rango, que sería todo el eje Y, es mucho más grande que la imagen, porque la imagen sería solo este pedazo de aquí para arriba, que es lo que se ocupe de la función, ¿sí? La función está ocupando de aquí para arriba. Entonces, esto es el rango de esto es la imagen de la función, perdón, esto es la imagen. La imagen es lo que se ocupe realmente, ¿sí? Si usted fuera, mejor dicho, súper tacaño y a usted no le gusta desperdiciar un cuadrito del cuaderno o un pedacito de la hoja, no le gusta desperdiciar, usted diría, ¿y yo para qué voy a gastar hoja en blanco para hacer todo esto si por aquí ni siquiera va la función? No tendría sentido. Yo de pronto lo hago solo de aquí para abajo, como porque se vea el eje X. Y de pronto alguno dice, no me importa, yo lo hago de aquí para arriba, porque realmente es donde está la función. No me importa nada de esto porque todo esto sobró, ¿sí? Así que todos los tipos que usted ubique por aquí, todos los tipos que usted ubique por aquí, nunca salieron de la función. Así que todos estos tipos hacen el mismo papel de este, ¿sí? Que nunca salieron. Y todos ellos que nunca salieron, pues están en el rango. Claramente el rango, que es todo el eje, pues es más grande que la imagen, que es solo este pedazo de aquí para arriba, ¿sí? De aquí para arriba tenemos la de imagen de F, ¿sí? Y todo sería el rango. Claramente la imagen está metida dentro del rango, ¿sí? Entonces, digo que la función también tendría que ser sobreyectiva para que hablemos de la inversa, porque a la hora de devolverme, yo no quiero tipos aquí que me estén incomodando porque yo no sepa cómo devolverlos. O decir, oiga, ¿y usted para dónde lo mando si usted no llegó de ningún lado? ¿Con quién lo mando? ¿Sí? Porque automáticamente cuando lo devuelva con alguno que ya salió, me daño la función, ¿sí? Entonces, es muy fácil simplemente garantizar que una función sea sobreyectiva porque es simplemente decir, no, yo voy a considerar como rango solo de aquí para arriba, ¿sí? De aquí para arriba, esto no lo tenga en cuenta, solo cuente de aquí para arriba. Como no me sobra nadie, entonces a la hora de devolverme, solo cojo de aquí para arriba y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, F tiene que ser sobreyectiva para que exista la inversa sin ningún problema. Por lo tanto, f a la menos 1, o sea, la inversa, existe si y solo si f es biyectiva. La inversa existe si y solo si f es biyectiva. Recuerden que f biyectiva es f inyectiva más f sobreyectiva. ¿Listo? La biyectiva es la suma de ser inyectiva y ser sobreyectiva. Es decir, que distintos de x se vayan siempre con distintos de y que no me sobre nadie en Y. Así que esta, a pesar de que es inyectiva, no me sirve por este tipo. O sea que también tiene que ser sobreyectiva. Lo ideal sería que la función pudiera cumplir camino de ida y de vuelta sin ningún problema. Es decir, lo ideal sería que si acá tengo el dominio y acá tengo el rango, distintos de aquí se vayan con distintos de aquí, ¿sí? Que distintos de aquí se vayan con distintos de acá, ¿sí? Distintos con distintos, y adicionalmente, que cuando usted se devuelva, como no le sobra a nadie, usted se puede devolver tranquilamente por medio de la que llamamos inversa, y todo estuvo bien. Esta de aquí es biyectiva, ¿sí? Esta es una F biyectiva. Esta es una F biyectiva. Cada uno de aquí se fue a uno de acá, nadie repitió, nadie me sobró, ¿sí? En ese caso, en el caso de función biyectiva, puedo decir
que la función inversa existe. ¿Listo? Entonces, para mí es fundamental que la función sea biyectiva. ¿Listo? Lo que les dije es simplemente para volverla biyectiva, recuérdense, lo que hay que hacer es hábilmente cortar el dominio para que sea inyectiva y cortar el rango para que sea sobreyectiva. De tal manera que quite usted lo que esté en el eje X de tal manera que se repitan y quite usted lo del eje Y que sobre. Es decir, si una función hace esto, tiene dos problemas. Problema uno, no es inyectiva. No es inyectiva porque cuando usted traza, bueno, voy a poner aquí, ¿no? Eje X, 0 y el eje Y. Esta no es inyectiva porque cuando usted traza la horizontal, corta en dos puntos. ¿Bien? Entonces, claramente, todo esto que es el dominio no me sirve para inversa. ¿Sí? No me sirve. Entonces, es necesario encontrar ese punto de la gráfica donde esta especie de parábola se parta por la mitad. ¿Sí? Y si esto es un punto A, pues entonces yo me quedo solo con esto de aquí para acá como dominio. Esto hace que este pedazo de la gráfica desaparezca y solo me quede con este pedazo. Si solo me quedo con este pedazo, o sea, digamos como esta especie de medio parábola, ya sería una función inyectiva. Y ahora, lo que tengo que hacer, ya borré todo este pedazo, es decir, quité esto del dominio, ¿sí ven? Si yo quito esto del dominio, automáticamente, pues esto desaparece, porque no podría ser tabulado. Y por lo tanto, si yo quito eso del dominio, va a pasar que esto que yo tenía aquí, que no es inyectivo, se convierte en algo así, ¡pum! Ya solo quedó esto y se volvió inyectivo. Y ahora hay otro detalle que también tengo que tener en cuenta, y es que todo de aquí para abajo me está sobrando, ¿sí? Ahora todo de aquí para abajo me está sobrando también. Entonces, en este caso, yo tengo que identificar quién es en Y el tipo más bajo. ¿Quién es el tipo que esté más abajo? Por ejemplo, aquí, B, por decir algo. ¿Quién es el más abajo? Para decir, todo esto, me quedo solo con esto de aquí para arriba. Solo me quedo con ello. Y el resto lo desaparezco. ¿Sí? Por lo tanto, vuelve a pasar una situación en la que yo desaparezco cosas. En este caso ahora, mire, tengo la función. Pum. No es inyectiva, porque la horizontal la toca dos veces. No es sobreyectiva, porque me sobra de aquí para abajo. Entonces, paso uno, recorto el dominio. Es decir, ya no voy a considerar todos los reales, sino del punto más bajito hacia adelante. Por lo tanto, la gráfica sufre esta modificación. Uno, ¿sí? Y ya solo queda este pedacito. Y ahora le digo, voy a recortar el rango para que no me sobre nada. Y entonces ahora borro de aquí para abajo. Pum. ¿Sí? Entonces borro de aquí para abajo y solo me queda esta situación. Ya nada de esto se está ocupando. Todo quedó en blanco. Todo esto quedó en blanco. ¿Sí? Así que yo digo que para esta función el dominio es de aquí para allá y el rango es de aquí para arriba. Bajo ese contexto, la función se volvió biyectiva. Y como se volvió biyectiva, entonces yo puedo hablar de inversa. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo diría que esta función que está aquí, f, diría que f es biyectiva. ¿Sí? F es biyectiva si el dominio de f se convierte en el intervalo, por ejemplo, aquí era todo R, y ahora lo recorto como con tijeras, y me queda desde el A cerrado hasta más infinito. Y el rango de F es desde el menos B, que es el más abajito de Y,
desde el B, perdón, que es el más abajito de Y, para arriba. O sea, de aquí para arriba, ¿sí? De aquí para arriba. Y eso sería desde B al más infinito. Claro, ¿no? Esto está en el eje X y esto está en el eje Y. Pero si yo hago esa salvedad, la función se me vuelve biyectiva. Simplemente le recorté su dominio para que sea inyectiva y le recorté su rango para que sea sobreyectiva. Y cuando sea inyectiva y sobreyectiva, se convierte en biyectiva. Y cuando sea biyectiva, tiene todo el sentido del mundo hablar de función inversa. ¿Listo? Ok. Esta presentación que les hice aquí fue para decirles cuándo existe la función inversa, bajo qué condiciones. ¿Listo? Ahora, esto también es importante hacer la salvedad. Note que este es el dominio de la función y este es el rango de la función, ¿cierto? El dominio lo que sale y el rango a lo que llega. Pero cuando yo voy a hacer la inversa, yo voy a coger ahora los de acá y los voy a devolver. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que usted caiga en cuenta que el dominio de la función inversa, ¿sí? El dominio de la función inversa tiene que ser exactamente igual a los que salieron, ¿sí? Porque la inversa sale de aquí para acá. Así que la inversa tiene que coger a todos los que salieron, es decir, al rango de f, cuando f ya sea biyectiva, acuérdese. Entonces, el dominio de la inversa es el rango o la imagen de f. ¿Listo? Recuerden que ya imagen es igual a rango. Ya imagen es igual a rango porque yo ya recorté, porque yo necesitaba que fuera biyectiva. ¿Sí? Entonces ahí, cuando la función es biyectiva, imagen y rango es la misma cosa. ¿Sí? Entonces ya se supone. Por lo tanto, el dominio de la inversa es la imagen de la función. Ahora, si la inversa sale de aquí para acá, la inversa llega ¿a dónde? La inversa llega al dominio de la función. ¿Sí? O sea que la imagen de la inversa es precisamente el dominio de la función. Así que hay una relación directa entre el dominio de una función y la imagen de la inversa, o el dominio de la inversa y la imagen de la función. ¿Sí? Están vinculados directamente. Ok. Entonces, esto era importante porque es que esto me permite observar que hay un vínculo entre el dominio y el rango de una función cuando ésta es biyectiva. Y esta, en principio, podría ser una estrategia para encontrar la imagen de una función. Es decir, encontrar el dominio es relativamente sencillo, por así decirlo, porque el dominio sería simplemente mirar todos los problemas que tenga la función, es decir, problemas de división por cero, problemas de raíces negativas, problemas de logaritmos negativos o cero. Es simplemente mirar el dominio de la función y determinar cuáles son sus problemas y listo. No hay inconveniente. El problema es cuando usted tiene que encontrar el rango, ¿sí? Porque el rango muchas veces he de decir que el rango se sale de las manos de uno. El rango se sale de las manos de uno porque como el rango está basado en los yes y los yes son los que salieron, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando yo hable de la imagen o el rango en este caso, pues me queda más difícil porque es lo que salió, ¿sí? Yo controlo lo que entra a la fórmula, ¿sí? Si yo tengo una fórmula, por ejemplo, a ver, si yo tengo una fórmula como esta, por decir algo, si yo tengo una fórmula como esta, yo controlo qué números entran y qué números no. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está claro que este x no puede ser menos 1, ¿sí?
Porque si este x fuera menos 1, 2 por menos 1 da menos 2. Más 1 da menos 1. Y raíz de menos 1 no existe en los reales. Por lo tanto, no tendría sentido, ¿sí? Así que cuando yo tengo la fórmula de la función, digamos que el dominio como tal sí está bajo mi control, porque yo soy el que gobierna qué cosas entran y qué cosas no entran. Entonces, encontrar el dominio pues es mucho más fácil. Encontrar el rango muchas veces es más difícil porque el rango depende, o la imagen, ¿sí? Que en este caso recuerden que es igual porque hablamos de inversa, pero en este caso encontrarlo es más difícil porque es lo que salió. ¿Sí? Y encontrar lo que salió, pues a veces es difícil porque yo no podría hacer todas las operaciones o tabular todos los números para ver qué fue lo que salió. ¿Sí? Entonces, a veces puede ser difícil o dispendioso encontrar el rango de una función o su imagen. Sería difícil a veces. ¿Sí? Entonces, esto de aquí me sirve como una estrategia muy útil para encontrar la imagen de una función. ¿Sí? Me sirve mucho. Es decir, si usted necesita encontrar la imagen de una función, que a veces es difícil, lo que yo le digo es, oiga, ¿qué tal si usted se encuentra la inversa? Y cuando se encuentra la inversa, le encuentra su dominio. Porque el dominio de la inversa es la imagen de la función, imagen o rango de la función. ¿Bien? Así que claramente esto me brinda una herramienta para encontrar la imagen de una función. Básicamente yo le digo, vea, encuéntrese la inversa. Después, búsquele su dominio. Apenas tenga el dominio de la inversa, encuentra la imagen o el rango de la función. Ese sería un camino directo para encontrar el rango o la imagen de una función. Sería una aplicación bastante útil y directa del cálculo de la inversa. ¿Sí? Así que si alguien me pregunta en este momento, ¿para qué es que encuentro la inversa? Yo le podría responder que una de sus aplicaciones es encontrar la imagen de la función. ¿Bien? Si usted necesita encontrar la imagen de la función, simplemente encuentre la inversa, búsquele su dominio y el dominio de la inversa es la imagen de la función que usted está buscando. ¿Listo? Ahorita hacemos unos ejemplos como para que eso se vea con más claridad. Pero esa sería una primera utilidad de la inversa. Ok, entonces hemos hablado de qué es la inversa, la función que la cancela. Hemos hablado de cuándo existe la inversa. La inversa existe cuando la función es biyectiva. Pero ahora surge otra pregunta, que es también muy importante y fundamental para nosotros. ¿Cómo se calcula? Porque muy bonito saber qué es la inversa, muy bonito saber para qué me sirve, pero tal vez igual o más de importante sería cómo la encuentro, ¿sí? Porque en la práctica, si yo no sé encontrar la inversa, de nada me sirve saber qué es la inversa y para qué sirve. ¿Sí? Yo hasta el momento les he dicho qué es la inversa y para qué sirve, pero no les he dicho cómo encontrarla. Así que es fundamental aprender a encontrarla. Cuando aprenda a encontrarla, entonces puedo decir que ya sé calcular inversas, para qué sirven y dónde usarlas. Y las inversas las usaremos bastante en el contexto de nuestro curso. Por lo tanto, necesito saber cómo se calcula. ¿Cómo se calcula quién? ¿Cómo se calcula f a la menos 1? ¿Listo? Entonces, vamos a mencionar el algoritmo para el cálculo de la inversa. El algoritmo para el cálculo de la inversa de f. ¿Listo? Algoritmo para el cálculo de la inversa de f. Bueno,
De pronto, para muchos de ustedes es completamente nuevo el término algoritmo. Entonces, vamos a ponerlo en contexto para que se entienda. Primero que todo, algoritmo no tiene nada que ver con logaritmo, ¿sí? Porque uno escucha algoritmo y por allá de pronto en algún momento usted vio logaritmo y como suenan parecido, de pronto uno piensa que son algo en común. Nada que ver, ¿listo? Un algoritmo en matemáticas es una secuencia organizada de pasos que me lleva a algún objetivo específico. Eso es todo. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, vaya y prepare una torta, vaya a ver y me hace un ponqué de cumpleaños, vaya, y usted no tiene ni idea, pues usted lo primero que hace es buscar la receta y las instrucciones de cómo elaborar esa torta, ¿sí? Usted no tiene ni idea, entonces busca cómo hacerlo, ¿no? De pronto usted mira por YouTube, mira algún video, ¿sí? Trata de mirar algo para ilustrarse y saber cómo hacerlo, ¿sí? Ese video o esa receta, ¿sí? Que usted busca es una secuencia de pasos que usted tiene que seguir para conseguir ese objetivo. ¿Cuál objetivo? Elaborar la torta o elaborar ese ponqué que usted quiere hacer, ¿sí? Entonces, lo que usted está buscando es eso, un algoritmo. El algoritmo es, pues, la secuencia de pasos que usted le digan, vea, paso 1, consígase los materiales. Paso 2, coja un molde limpio y échele mantequilla. Paso 3, póngale la harina, los huevos, el azúcar, la sal y mezcle todo. Paso 4, revuelva y meta al horno. Paso 5, espérese tanto tiempo en el horno y sáquelo. Paso 6, déjelo enfriar, decórelo y entréguelo. Eso serían como el algoritmo para hacer una torta, ¿sí? O la receta. Entonces, cuando digo algoritmo para el cálculo de la inversa de una función, lo que quiero decir es pasos para encontrar la inversa. ¿Listo? Solo que uso el término que se usa en matemáticas. En matemáticas se dice el algoritmo para hacer tal cosa. ¿Listo? Ok, entonces el algoritmo o pasos para el cálculo de la inversa de una función. Bueno, el primer paso tal vez es el más difícil, ¿no? Tal vez es el más difícil y uno muchas veces en un principio hasta lo esquiva un poquito, ¿sí? Uno lo esquiva un poquito porque se supone que uno hizo los ajustes necesarios para que eso se diera, ¿sí? Entonces, el primer paso debería ser f debe ser biyectiva. Como les digo, es muy fácil escribirlo, pero otra historia es vaya y mire que eso sea efectivo. Usualmente, cuando uno le dan la fórmula, uno dice, bueno, supongamos que esto es biyectivo y empecemos mecánicamente a buscar la inversa. Cuando ya encuentre la inversa, si me piden específicamente que diga dónde es biyectiva, pues entonces me tomo la tarea de mirar específicamente cuál sería el dominio para que fuera inyectiva y cuál debería ser el rango para que coincida con la imagen y sea sobreyectiva. Y juntando ambas ideas, sea biyectiva. Pero en la práctica muchas veces uno lo supone como mentalmente, ¿sí? O sea, supongamos que es biyectiva y procedamos, ¿sí? Ya cuando tenga la inversa, pues eventualmente hago los ajustes para volverla inyectiva, para volverla biyectiva y automáticamente pues tiene todo sentido, ¿sí? Así que el primer paso por lo menos es, aunque sea hipotético, suponer que la función ya sea biyectiva. Así que eventualmente pues este paso lo que hace es como dejar abierta la puerta a tener que recortar el dominio o el rango para que eso se dé. Claro, en ocasiones necesito información adicional sobre la función, porque, claro, no siempre es fácil determinar dónde tengo que cortar para que sea inyectiva y dónde tengo que cortar para que sea sobreyectiva. No siempre es inmediato y a veces necesito de otras herramientas matemáticas para poder determinar esa información adecuadamente. Pero a veces uno procede de manera algebraica suponiendo que eso ya está o que después uno mira cómo cuadra eso, ¿sí? Entonces, por eso vamos a suponer que la función es biyectiva. En caso de no serlo, después cuando empecemos a mirar función por función, caso particular por caso particular y tengamos algunas otras herramientas claves como los límites y la derivada, en ese momento, pues podría yo hacer como con más detalle
el hecho de cortar el dominio y cortar el rango para que se vuelva biyectiva. Por ahora, a veces, teniendo estas carencias, pues es difícil este paso. Por eso, permítame suponer que la función ya es biyectiva. En la medida en que nosotros vayamos avanzando en el curso, pues iremos mirando más técnicas y más estrategias que nos permitan garantizar esta situación. ¿Listo? Ok. Entonces, la función debe ser biyectiva. Supongamos que ya se hizo o más tarde miro a ver cómo lo hago. Segundo paso, escribir y igual a f de x. Es decir, usted va a copiar la función de la forma y igual a f de x. Es decir, y igual a la fórmula de x. Tercer paso. Intercambiar x con y. Este tercer paso consiste en que usted va a intercambiar la x por la y. ¿Qué significa eso? Que en la expresión anterior, donde está la x, usted va a escribir y. Si la x está 3 veces escribe la y. Si la x está dentro de una raíz, pues allá mete la y. Si la x está como exponente, allá mete la y. Es decir, copia la misma fórmula, pero donde aparezca la x, usted pone la y. Y donde aparezca la y, usted coloca la x. ¿Listo? Así que debe quedarle algo como x igual a f de y. ¿Sí? Le debe quedar algo así, porque en lugar de la y puse la x y en lugar de la x puse la y. ¿Listo? Cuarto paso. Cuarto paso. Despejar y. El cuarto paso es despejar la y. ¿Sí? Entonces, pues como usted tiene aquí la y metida dentro de un poco de cosas, la idea es que usted briegue a despejar esa y. Entonces, las cosas que estén aquí numéricas sumando o restando, las pasa al otro lado, lo que está multiplicando o dividiendo, lo pasa al otro lado. Si tiene que sacar alguna cuestión, alguna operación contraria, como elevar al cuadrado, sacar una raíz, sacar una exponencial, sacar un logaritmo, lo que sea, usted hace la situación que sea necesaria con el fin de despejar la y. ¿Listo? Entonces, el cuarto paso sería despejar la y con eso usted tiene algo de la forma y igual a algo de x. ¿Sí? O sea, la despejó, ¿cierto? La despejó. Quinto y último paso. Quinto y último paso. La y despejada es f a la menos 1 de x. Es decir, la y despejada es la inversa de f de x. Y si todo es correcto, se puede probar. Si todo es correcto, se puede probar. El sexto paso sería lo que nosotros llamamos la prueba. La prueba. Entonces, ¿qué sería la prueba? Pues la prueba es como verificar si eso le quedó a usted bien hecho o no. Cuando usted hacía una división, si usted se acuerda, cuando usted hacía una división y le decían pruébelo, pues usted lo que hacía era una multiplicación entre el divisor, el cociente, eventualmente le sumaba el residuo y el resultado le tenía que dar el número, ¿no? Esa era la prueba de la división. Entonces, en este caso, si yo encuentro supuestamente, ojo, supuestamente la inversa de una función, debería estar en capacidad de hacer la prueba. ¿Y hacer la prueba qué es? La prueba simplemente es calcular o f de f a la menos 1 de x, es decir,
coge esa inversa y la mete dentro de f, o coge la supuesta inversa y le mete por dentro la f. El hecho es que tiene que meter una dentro de la otra. No importa cuál haga usted. En ambos casos me tiene que dar lo mismo. X. ¿Listo? Esa sería la prueba de que el algoritmo para el cálculo de la inversa fue correcto. ¿Listo? La forma más exacta para verificar que una inversa quedó bien calculada es por medio de la prueba. Simplemente mirando una función dentro de otra, y al mirar una función dentro de otra, comprobar que efectivamente quedaron bien expresadas tanto la función como la inversa. ¿Cómo se prueba eso? Metiendo una dentro de la otra, haciendo las respectivas cuentas que haya que hacer, ¿sí? Usted hace las cuentas que haya que hacer, y cuando usted hace las cuentas, si todo está hecho correctamente, entonces la función dentro de la otra le tiene que dar siempre la x. Y en este caso, pues la inversa quedó bien calculada. Bueno, un algoritmo no se ve bien hasta que no se pone en práctica. Y para ponerlo en práctica, pues habría que hacer algunos ejemplos. Entonces, hagamos algunos ejemplos en los cuales les muestro cómo implemento este algoritmo para encontrar la inversa de una función. ¿Listo? Entonces voy a dejar esta hoja aquí al lado, a la mano, para ir ilustrándoles paso a paso por medio de unos ejemplos. Listo. Estos son ejemplos de cómo ustedes van a calcular la inversa de una función. Bueno, entonces, supongamos, bueno, ejemplos. Encontrar f a la menos 1. Es decir, encontrar la inversa de la función. Entonces, supongamos que f de x es igual a, supongamos que f de x es igual a 5x menos 9. Por ejemplo, 5x menos 9. Una función bastante sencilla. ¿Listo? Entonces, claro, primer paso va a ser suponer que esto es biyectivo. Claro, esta es la ecuación de una recta y claramente por la pendiente que tiene es una función biyectiva. Pero como no hemos visto los ejemplos específicos, por ejemplo, el de función lineal, pues por ahora no tengo como estas herramientas para justificar eso. Por eso les decía que en un principio, antes de que veamos eso, supongamos que la función es biyectiva y que por lo menos lo que yo vaya a hacer, donde se pueda hacer, está bien hecho. ¿Sí? Voy a suponer eso de esta forma. Supongamos que esta es biyectiva. ¿Listo? Luego lo comprobaremos. En este momento, pues, simplemente una forma para imaginarse que esto sería biyectivo de una manera muy simple es, mire, estoy haciendo 5 por algo menos 9, ¿cierto? Entonces, a la larga, este X puede ser 20.000 millones. Entonces, 5 por 20.000 millones, pues da hartísimo. Y si eso le quito 9, sigue siendo hartísimo. Y si X se vuelve muy grande, pues 5 por eso también. Y menos 9, pues bueno, eso no ni quita ni pone en estas alturas de la vida. Por lo tanto, cuando X se vuelve muy grande, pues esto como que se va para infinito. Y entonces su gráfica sigue creciendo. Y por otro lado, si esto se fuera para menos infinito, o sea, fuera muy negativo, por ejemplo, menos 1.000 millones, pues 5 por menos 1.000 millones, menos 5.000 millones, menos 9, pues antes se echa más para abajo, así que esto iría como para menos infinito. Así que me doy cuenta primero que es inyectivo porque 5 por algo menos 9 siempre le va a dar lo mismo, no tiene como opciones de doble resultado. Y como va para más infinito y menos infinito, pues es sobreyectiva. Por lo tanto, pues en un principio, eso me da la sensación de que es biyectivo. Por ahora, como les dije, pues ese paso, hasta que no vea límites y no vea derivadas, no lo voy a entrar tanto en detalle. Supongámoslo y vámonos de frente. ¿Listo? Bueno, entonces ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo escribirlo entonces en la forma y igual a f de x. Así que escribo y igual a 5x menos 9. Listo. Escribirlo de esta forma. Ya está. Siguiente. Intercambiar x con y.
¿Qué quiere decir? Que donde está la X pone Y donde está la Y pone X. Por lo tanto, me queda X igual a 5Y menos 9. El intercambio debe dejar toda la fórmula tal cual como esté. Lo que esté sumando, queda sumando. Lo que esté restando al cuadrado, lo que sea, todo queda igual. Simplemente hice un intercambio. No es un despeje ni nada de eso. Un intercambio. Donde está la X, puse la Y. Donde está la Y, pongo la X. Listo. Ahora, siguiente paso. Bueno, intercambiar. Ya lo hice. Siguiente paso, despejar la Y. Este paso es, sin lugar a dudas, el paso más difícil del proceso. Despejar la Y. Porque uno dice, pues simplemente ahí el 9 está restando, pasa a sumar, el 5 está multiplicando, pasa a dividir, sale. Y sí, efectivamente es así. Y efectivamente en este caso, que es muy sencillo, pues así es la cosa, ¿sí? Pero lo que quiero es que veamos que no siempre la cosa va a ser así de fácil. En ocasiones, ese despeje es muy, muy difícil o de llano casi que imposible. Y por eso es que a veces encontrar la inversa puede ser un proceso difícil, realmente. Ese pasito de despejar la Y es bien, bien complicado. Uno se acostumbra a que despejar una variable pues es fácil. Y la respuesta es no, no siempre. Todo depende de cuántas Y's hayan y dónde estén metidas. Porque es que si hay muchas Y's, despejar la Y es dejar solo una Y. Y igual a algo que no tenga Y. Y ahí es donde en verdad está lo complicado. A veces es casi que imposible, desde un punto de vista algebraico, despejar la variable. Afortunadamente, ustedes pueden tener la tranquilidad de que lo que se les ponga es porque se puede despejar. ¿Sí? O sea, en ese sentido no se vayan a preocupar que no la puedan despejar, no. Lo que le pongan a usted se va a poder despejar. Tenga la plena certeza de que eso será así. Entonces, bueno, debo despejar esta Y de aquí. Entonces, listo, este 9 está restando, pasa a sumar. Entonces, X más 9 es igual a 5 por Y. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda X más 9 todo sobre 5 igual a Y. Listo, ya despejé la Y. Claro, como les dije, este es el ejemplo más fácil que puede haber. Así que, pues en este caso, este es el despeje más fácil que hay. ¿Listo? Ahora, despejar Y. Ya despejé Y. La Y despejada es la inversa. Así que esta Y es la inversa. Luego, f a la menos 1 de x, es decir, la inversa es esto. X más 9 sobre 5. Esta sería la inversa. Quiero que por favor noten ustedes cómo la inversa no tiene nada que ver con 1 sobre la función. ¿Sí? 1 sobre la función es el recíproco y el recíproco es harina de otro costal. Eso nada que ver aquí. ¿Ok? Pero sí quiero que observen cómo la inversa está construida con todas las operaciones contrarias. Por ejemplo, esta función tenía menos 9. Lo contrario de menos 9 es más 9. Y precisamente en la inversa salió más 9. En esta función está el 5 multiplicando. En la inversa quedó lo contrario, que sería el 5 dividiendo. En esta, el 5 quedó multiplicando solo a la x. Lo contrario sería dividir a todo. ¿Sí? Así que por ese sentido, la inversa está construida con todas las operaciones contrarias de una función. ¿Sí? Donde había suma, termina resta. Donde había multiplicación, termina división o viceversa. Bueno, si supuestamente esa es la inversa, yo en este momento todavía tengo mis dudas. ¿Sí será? ¿Sí me quedó bien hecha? ¿Qué tal yo hice mal un despeje? ¿O de pronto me comí algún signo? Tengo una duda. Para eso, haga la prueba. La prueba es, coja una y métala dentro de la otra. Usted mire a ver quién mete afuera y quién mete adentro. O sea, eso no importa. Porque en ambos casos le tiene que dar la X. ¿Sí? Así que lo que tengo que hacer ahora es meter una función dentro de la otra.
Entonces, por ejemplo, si yo cojo esta y la meto dentro de esta, ¿sí? Entonces, voy a hacer la prueba. Voy a hacer f afuera y f a la menos 1, o sea, la supuesta inversa por dentro. ¿Por qué le digo supuesta inversa? Porque no lo he probado. Cuando lo pruebe, cuando yo haga la prueba y funcione, entonces es la inversa. ¿Y cómo hago para saber que la prueba funciona? Pues que calcular esto me tiene que dar x. ¿Listo? Calcular esto me tiene que dar x. ¿Listo? Esa sería la prueba. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién es la función? 5x menos 9. Entonces voy a escribir f de la inversa. O sea, aquí está con interrogación porque no sé qué me va a dar. ¿Bien? Entonces, f de la inversa sería 5, abro paréntesis, y en lugar de la x, coloco inversa. Entonces, 5x, 5 inversa. Menos 9, menos 9. Listo. Quedó 5 inversa menos 9. Ahora, ya que metí la inversa dentro de la función, escribo la fórmula de la inversa. Entonces, ¿qué me queda? De la supuesta inversa, perdón. Me queda 5 paréntesis. Acuérdense que siempre que metan una función dentro de otra, métanla dentro de paréntesis. Por si hay signos afuera, por si hay alguien multiplicando, por si toca hacer alguna propiedad distributiva. Y que usted de pronto, si lo mete sin paréntesis, omita esa situación. ¿Listo? Bueno, 5 por inversa. Entonces, 5 por inversa, ¿qué es? Inversa es x más 9 sobre 5. Así que aquí quedaría 5 por, y reemplazo esto que supuestamente es la inversa aquí. ¿Sí? Entonces me queda x más 9 sobre 5. Y esto, menos 9. Listo. Ahora pues voy a romper paréntesis, de ahí la importancia de ponerlos y hacer las cuentas a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces aquí, cuando yo rompa paréntesis, este 5 y este 5 están multiplicando, así que se van a cancelar. Y aquí me queda entonces x más 9 menos 9. Y 9 menos 9 se cancelan. ¿Y qué le queda? X. Perfecto. Metí una dentro de la otra y el resultado fue X. Así que todo es correcto y todo funcionó divinamente. Claro, de pronto alguien me pregunta, ¿y podía haber metido esta dentro de esta? La respuesta es sí, se podía haber hecho y hagámoslo en este primer ejemplo que estuvo muy sencillo. Es decir, alguien podría haberme dicho, ¿puedo hacer f a la menos 1 de f de x? Entonces simplemente escriba esa supuesta f a la menos 1 y métale por dentro f. Entonces, en lugar de esta x, quedaría f de x, en paréntesis, más 9 sobre 5. ¿Sí? Estoy copiando la misma fórmula de f a la menos 1, solo que en lugar de la x, estoy colocando f de x. ¿Sí? En lugar de la x, coloco f de x. Ahora, ya que metí una fórmula dentro de la otra, ¿quién es f de x? F de x es esto, 5x menos 9. Entonces cojo todo esto y lo reemplazo aquí. Y entonces me queda paréntesis 5x menos 9 más 9 sobre 5. Listo. Siempre reemplazo una función dentro de paréntesis por si acaso. Ahora rompo paréntesis, claro, aquí no había nada que distribuir, ok, pero a veces sí. Entonces hay que tener cuidado. Listo. Entonces aquí me queda 5x menos 9 más 9 sobre 5. Si se dan cuenta, menos 9 y más 9 se cancelan y me queda 5x sobre 5. Y si se vuelven a dar cuenta, 5 con 5 se cancela y me queda x. Por lo tanto, no importó si por fuera estaba la f y por dentro la supuesta inversa, porque me dio x. Y si por fuera estaba la supuesta inversa y por dentro la f,
porque me dio X. En ambos casos me dio lo mismo. No es necesario que usted pruebe ambos casos, o sea, no es necesario. Usted tiene que meter una dentro de la otra. Mire a ver cuál quiere, no importa, ¿listo? Yo aquí las hice las dos porque quería demostrarles precisamente que no importa, que da lo mismo, ¿sí? No importa quién vaya adentro y quién vaya por fuera, en ambos casos me tiene que dar la misma X, así que relajado, hágalo solo una vez, ¿listo? Así que la supuesta inversa ya no es supuesta. Ahora sí puedo afirmar que esta es la inversa, con toda seguridad, porque la he comprobado. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de cómo encontrar la inversa de una función. Bueno, ese fue un ejemplo bastante sencillo. Hagámoslo un poquitico más complicado. O sea, hagamos un ejemplo que sea un poquitico más sofisticado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si f de x fuera 2x más 1 sobre 3 menos 5x. Por ejemplo, esta función. Esta función ya es un poquito más complicada que la anterior, porque ya no hay una x, sino hay 2x, y ya está un poquitico más grande, ¿sí? Entonces, hagamos la misma situación, el mismo algoritmo, pero para esta función, ¿ok? Bueno, entonces, vuelve y juega mi algoritmo. Supongamos que esto es biyectivo. Esto sí, como les digo, por ahora no tengo ni formas de cómo hacer la gráfica, no tengo muchas herramientas para suponer cómo sería esto para que fuera inyectivo, para que fuera biyectivo. ¿Sí? Por ahora no tengo muchas herramientas, entonces vamos a dejar eso en el pendiente. Lo que les digo, necesitamos un poquito más de teoría para poder hacerlo. Así que por ahora, desde un punto de vista algebraico, supongamos que eso funciona y listo. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que esto, en algún lugar, como sea, se volvió biyectivo. ¿Sí? O sea, usted recortó el dominio, lo que tuvo que recortar, usted recortó el rango, lo que tuvo que recortar, y ¡pum! Eso se volvió biyectivo. Bueno, por ahora. ¿Listo? Así que tranquilos, que yo sé precisamente que esa situación necesitamos más herramientas y por eso no les voy a pedir, muéstreme que eso es biyectivo y que usted diga, ay, pero usted no lo mostró y ahora sí me lo pide a mí. No, o sea, yo soy consciente de cómo vamos y precisamente soy consciente de qué les voy a pedir y qué por ahora no. Como por ahora no les estoy pidiendo que muestren que eso sea biyectivo, pues por ahora usted no lo prueba, ¿sí? Simplemente vamos a suponerlo. Tiene que serlo, ¿listo? O que pum, pum, se recortó el dominio y el rango para que lo fuera y listo, ya. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí a lo que nos interesa, que son los pasos algebraicos. Este es teórico, supongamos que ya se dio. Ahora, escribir y como f de x. Listo, entonces en lugar de f de x, coloco y. Entonces me queda y igual a 2x más 1 sobre 3 menos 5x. Listo. Paso 2. Paso 3, intercambiar la x con y. Entonces, donde aparezca la X, pone la Y, donde aparece la Y, pone la X. Si hay 25X, pues escribe 25Y en su lugar. Aquí quedaría entonces X igual a 2Y más 1 sobre 3 menos 5Y. Listo, ¿sí ven? Intercambié las X por Y las Y por X. Ok. El siguiente paso entonces sería despeje la Y. Y este es lo que les menciono, que es un paso bastante complicado. No siempre es fácil, a veces hay que recurrir a estrategias, a veces hay que mirar cómo se le ocurre a uno la factorización para poder despejar, o sea, a veces requiere trabajo, a veces de llano es que no se puede porque está muy difícil, ¿sí? Entonces ahí eso es complicado, pero tranquilos, ustedes van por un camino seguro, un camino en el que los ejercicios que se le pongan se pueden hacer. ¿Listo? Así que lleve eso muy presente. Ahora, bueno, entonces ahí hay que despejar la Y, ¿no? Despejar la Y es dejar Y igual a algo. Entonces, como esto está dividiendo, lo voy a poner a este lado a multiplicar primero, como para ir dejando solo las Y arriba, y nada abajo. Entonces, esto está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría X factor de 3 menos 5Y igual a 2Y más 1. Listo, ¿sí ven? Este que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar. Ok. Ahora voy a romper ese paréntesis.
¿sí? Como para poder dejar con sumas y restas todo y poder pasarlo al otro lado de manera más fácil. Entonces aquí hacemos distributiva x por 3, 3x menos x por 5y, 5xy, igual a lo que está de este lado, 2y más 1. Listo. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Despejar la y. Como quiero despejar la y, entonces voy a pasar todo lo que tenga y a un lado y al otro lado lo que no tenga y. Entonces, por ejemplo, este 2y lo voy a dejar aquí quietico, pues para que quede positivo. Y este menos 5xy, si ven, está restando, lo voy a pasar a este lado a sumar. Entonces, a este lado van a quedar cosas con y lo que no tenga y se va para el otro. Aquí ya está 3x, que como no tiene y, pues lo dejo allá. Y este 1 lo voy a poner a este lado porque no tiene y. ¿Sí? Usted puede decir, ¿y podría haberse puesto este para acá y este para allá? Sí, da lo mismo, ¿ok? Ahí da lo mismo, no importa, al final es simplemente un menos 1 y luego se despeja y da exactamente igual, ¿ok? Así que cero estrés por ese lado. Bueno, entonces, ¿qué me queda aquí? Este 1 está sumando, pasa a restar, o sea que queda 3x, el que estaba, menos 1, que es el que llega, igual a 2y, que es el que estaba, y este menos 5xy, que está restando, pasa al otro lado, más 5xy. Listo. Ahora, dejé todo lo que tenga y a un solo lado. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene dejar todo lo que tenga y a un solo lado? Pues que ahora puedo sacar a la y como factor común. ¿Sí? Puedo sacar la y como factor común. Y entonces me quedaría a este lado y factor común de 2. Como era 2y, pues queda 2. Más 5xy, al sacar la y queda 5x. Y aquí queda 3x menos 1. Saqué la y como factor común. ¿Qué ventajas tiene sacar la y como factor común? ¿O por qué ese paso es importante? Mire, ese paso es importantísimo porque yo aquí tenía dos y's. Yo aquí tenía dos y's. Y al sacar factor común, solo quedó una y. Y como solo tiene una y, pues es muy fácil despejarla. ¿Por qué? Porque todo esto que está multiplicando, lo voy a pasar a este lado a dividir. Y entonces me va a quedar 3x menos 1 sobre 2 más 5x igual a y. He despejado la y. Como he despejado la y, se supone que la y despejada es la inversa. Por lo tanto, la inversa, f a la menos 1 de x, vendría a ser la y despejada. Es decir, 3x menos 1 sobre 2 más 5x. Esta es la y despejada. Se supone que es la inversa. Pero digo, se supone que es la inversa porque todavía tengo mis dudas. ¿Cuándo se van mis dudas? Cuando yo hago la respectiva prueba. Cuando yo hago la prueba y meto una función dentro de la otra, simplifico lo que se tenga que simplificar y obtengo al final x. Entonces, prueba. Recuerde que no importa quién vaya primero, quién vaya después. Es decir, quién vaya afuera y quién vaya adentro. En ambos casos me tiene que dar lo mismo. Solo que en este caso voy a hacer una de las dos, ¿sí? Voy a hacer una de las dos y ya. Recuerden, no es necesario hacer las dos. Es decir, meter f dentro de la f inversa y luego la f inversa dentro de la f. No, no es necesario. Con que usted haga una de esas es más que suficiente. ¿Listo? Entonces ya, como ya va a ser más larguito esta prueba, pues entonces lo voy a hacer solo una vez. Da exactamente lo mismo. ¿Sí? En el ejemplo anterior lo hice porque primero era cortico y segundo porque quería mostrarles que efectivamente da lo mismo. ¿Sí? Pero ya en la práctica uno solo lo hace una vez. ¿Listo? Mete una dentro de la otra, usted mira a ver cuál, da exactamente lo mismo y lo calcula. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a copiar la f de la inversa. Es decir, f de f a la menos 1 de x. Es decir, voy a meter la inversa dentro de la f. Y en este caso, ¿qué quedaría? ¿Quién es la f?
2x más 1 sobre 3 menos 5x. Entonces, en lugar de x voy a copiar f a la menos 1. Entonces queda 2f a la menos 1 de x más 1 sobre 3 menos 5 f a la menos 1 de x. Listo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es f a la menos 1? Esto. Esto es f a la menos 1. ¿Sí? Esto. Entonces lo que voy a hacer es meter esto acá y acá, en cada parte. ¿Sí? Entonces me queda 2 por f a la menos 1, va en paréntesis siempre, entonces quedaría 3x menos 1 sobre 2 más 5x. Más 1 sobre 3 menos 5 por, y vuelvo y lo copio, 3x menos 1 sobre 2 más 5x. Listo. ¿Bien? La misma f, solo que en cada lugar de la x puse la supuesta f al más 1, f a la menos 1, ¿sí? Aquí quedó más 1, más 1, aquí 3 menos 5, 3 menos 5, da igual, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es, con mucho cuidado, romper los paréntesis, ejecutar el algebrita que sea necesaria y verificar si efectivamente eso me da o no la x. ¿Sí? Entonces voy a romper paréntesis. Aquí, ¿qué me va a quedar arriba? Como esto es una multiplicación, acuérdense que ustedes pueden poner como sobre 1 y aquí sobre 1, ¿sí? Y la multiplicación de fracciones es directo, ¿no? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, ¿qué va a quedar? Aquí va a quedar 2 por 3, o sea, 6x, 2 por menos 1, menos 2, sobre, aquí ya es por 1, entonces queda 2 más 5x. ¿Listo? ¿Sí? Si este por este tan, y este por este tan, más 1 sobre, y aquí 3 menos, y ese 5 también lo voy a meter, entonces, ¿qué quedaría? 5 por 3, 15, x, 5 por menos 1, menos 5, sobre, y aquí 2 más 5x. Listo. Siguiente paso sería entonces colocar esto sobre 1, aquí sobre 1, y hacer la suma cruzada. ¿Listo? Hacer la suma cruzada. A veces para hacer estas sumas es recomendable hacer la suma con el mínimo común múltiplo, como nosotros ya lo vimos en alguno de nuestros videos iniciales, ¿cierto? Cómo hacer esas sumas de expresiones algebraicas de forma más sencilla cuando existe un mínimo común múltiplo en común. Pero en este caso, pues como es 1, el 1 no aporta absolutamente nada, así que prácticamente da lo mismo hacerlo en cruz, o sea, hacer la operación directa. Así que lo hacemos de forma directa, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué me queda? Pues es este por este más este por este sobre este por este, ¿sí? Entonces, este por este da 6x menos 2 más este por este. Ahora, este por este, entonces quedaría 2 más 5x sobre este por este, o sea, 2 más 5x. Sobre, ¿sí? Ahora va la de abajo, entonces diría este por este, entonces 3 por 2, 6, más 3 por 5x, 15x, ¿listo? Ahora, este por este, pero ojo con este menos, ¿sí? Este por este, entonces 1 por menos 15x, menos 15x. Y ahora este por este, entonces como va este menos, ¿cierto? Entonces menos con menos da más, menos con menos da más, entonces 1 por 5, 5, ¿cierto? 5. Ok. Y ahora el de abajo, este por este, sobre 2 más 5x. Ok. Ahora vamos a hacer extremos y medios. Lo de adentro, lo de afuera. A ver qué me queda. Claro que antes de eso, pues uno siempre lo que pueda cancelar, pues lo va cancelando. Por ejemplo, yo miro aquí arriba y digo, oiga, menos 2 y más 2, esto se cancela. Chao. ¿Sí? Entonces esto se cancela. Y entonces, ¿qué queda? Queda 6x más 5x, 11x. Por y este con este, ¿sí? Entonces queda 6x por lo de abajo. Dejémoslo en paréntesis. Eso. No voy a romper ese paréntesis. Ahí lo voy a dejar quietico.
Ahora el de abajo, este con este, ¿sí? Como va el 2 más 5x, pues lo voy a dejar aquí en paréntesis, 2 más 5x. Ya habrán entendido por qué lo dejé entre paréntesis, ¿no? Porque el siguiente paso es decirle chao a ellos dos. Y ahora aquí, como es con el de abajo, pues entonces miro el de abajo y miro a ver qué cosas se cancelan. Entonces digo, oiga, vea, 15x y menos 15x, se van. ¿Y qué me queda? 6 y 5, 11. Listo. Ahora, dejé estos paréntesis porque precisamente ellos se cancelan porque están multiplicando y son iguales arriba y abajo. Y entonces, ¿qué me quedó? 11x sobre 11. Y 11 sobre 11 se cancela y ¿qué me queda? X. Y como me quedó X, perdón, pues todo es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que esta sí es la inversa. ¿Por qué? Porque hice la prueba y metí una dentro de otra, hice las cuentas con mucho cuidado y me di cuenta que efectivamente al meter una dentro de otra, obtenía X. No es necesario, como les digo, no es necesario que ustedes hagan la otra, o sea, meterla en el sentido contrario. No es necesario y si es muy largo y ya. No, tampoco, hagamos lo necesario, lo justo. ¿Ok? Entonces, lo justo aquí sería meter una dentro de la otra y listo. Entonces, como me dieron X, esta efectivamente, luego esta es la inversa de F. Comprobado y verificado. Porque la metí adentro, hice las cuentas y me dio X. Haga esas cuentas con mucho cuidado, pilas, porque a veces usted encontró bien la inversa y luego en la prueba de pronto metió mal un paréntesis, se comió un signo, hizo mala una distribución y no le dio X. Y usted después dice, uy, esa inversa no es, y se ponga a cambiar la inversa cuando la inversa sí estaba bien y lo que hizo mal fue la prueba, ¿sí? Entonces, a veces, si no le da X, lo primero que hay que hacer es revisar, mejor dicho, con ojo clínico, cómo se hizo cada uno de los pasos de la prueba, porque de pronto el error está en la prueba y usted piensa que todo estuvo mal, ¿sí? Cuando la inversa sí estaba bien encontrada. Entonces, hay que tener ese cuidado. Por último, vamos a dialogar, ya para terminar por hoy, de lo que sería la gráfica de la inversa. La gráfica de la función inversa. Entonces, mire, tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Y igual a X, y resulta que yo quiero graficar la inversa. Entonces, supongamos que, por ejemplo, esta es la gráfica de F. ¿Qué relación tendría la gráfica de la inversa con la gráfica de la función? La relación es muy sencilla y con eso terminamos por el día de hoy. Mire, espere, es que necesito algo que no tengo aquí. Bueno, digamos esto. No soy muy elegante, pero bueno. Vamos a trazar la recta y igual a x. Es decir, la recta diagonal. Hagámoslo con este color. Ok, listo. Supongamos que esta es la recta y igual a x. ¿Listo? Esta es la recta y igual a x porque x y y son iguales, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, 1, 1. Esto es 2, esto es 2, y así. Aquí está 1, esto es 0, ¿no? Aquí está el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6. Todos están ahí. Y este de aquí es la gráfica de f, ¿sí? Ese de ahí es la gráfica de la función f. Ok. Entonces, como uno de los pasos para encontrar la inversa, es intercambiar la x con la y. ¿Qué quiere decir eso en la gráfica? Supongamos que este punto es x, este es y, ¿cierto? Usted debe intercambiar x con y. ¿Qué significa intercambiar x con y?
que si en la gráfica estaba x, y, en la inversa tendría que estar y, x. ¿Sí? Entonces, si esto medía x, ahora esto mismo mide y. Así que esto iría por acá. ¿Sí? Y si esto medía y, ahora esto mismo mide x. O sea que este punto, y, x, tendría que estar en la gráfica. ¿Sí? Y intercambiar la x con y va más allá de eso. Porque, por ejemplo, todo lo que era x ahora es y y todo lo que era y es x. Entonces, por ejemplo, si esta gráfica se va hacia menos infinito en x, ¿sí? Hacia menos infinito en x, la de la inversa tendría que irse hacia menos infinito en y. O sea, algo así, a menos infinito en y. Y si cuando x se va a infinito, y se va a infinito, la otra y se va a infinito y x se va a infinito. O sea, algo así. ¿Sí? Esta sería la gráfica de f a la menos 1, o sea, de la inversa. Lo que yo quería que observaran ustedes, y con eso terminamos por hoy, es que la gráfica de la función y de la gráfica de la inversa, los x y los y se intercambian. Y eso lo que produce a nivel visual es que la gráfica se refleje con respecto a la recta y igual x. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el plano cartesiano y divido por la diagonal, ¿sí? Estos son lujos que no puedo hacer con el tablero. Si yo divido por la diagonal, ¿sí? Se conectan, la gráfica de la función debe coincidir con la gráfica de la inversa cuando hago el pliegue justo exactamente aquí. ¿Sí? O sea, cuando las pego, esta gráfica que se ve aquí atrás luz, esta gráfica, tanto de la función como de la inversa deben coincidir. Es decir, deben ser simétricas con respecto a y igual x. ¿Sí? La gráfica de la f y la gráfica de la inversa se comportan como espejo sobre y igual x. Entonces, termino diciendo eso. La gráfica de f a la menos 1 es simétrica a la gráfica de f con respecto a la recta y igual x. ¿Sí? La gráfica de la inversa es simétrica a la gráfica de la función con respecto a la recta y igual x. ¿Sí? Si ustedes doblaran el plano cartesiano justo por la diagonal y igual x, este pedazo de la gráfica de f queda justamente montado sobre este pedazo de la gráfica de la inversa. Ellas forman, en efecto, espejo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué era importante que fuera inyectiva? Porque si de pronto la función no fuera inyectiva y usted hiciera algo así, si no fuera inyectiva, cuando usted lo refleja, al reflejarlo le queda algo así y se ve que no es función. ¿Sí? Entonces es fundamental que la función sea biyectiva para que efectivamente a la hora de reflejar le quede función. ¿Listo? Así se hace la gráfica de la inversa. Traza la gráfica de la función, traza la diagonal y refleja sobre la diagonal la gráfica de f y lo que le quede es la gráfica de la inversa. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Hemos hablado entonces a plenitud de la función inversa y ya teniendo eso, pues nos preparamos para abordar ejemplos puntuales de funciones y operaciones gráficas entre funciones. Bueno, de mi parte eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Por favor, vean los videos, estén pendientes, sigan trabajando y nos vemos entonces el día de mañana. Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela llegar. Ok, entonces, hasta luego y que tengan un feliz día.